Es un culto de acción de gracias que se está ofreciendo por medio de la familia Meneses, de nuestra hermana pastora Meneses, por todos los beneficios, las bendiciones que ellos han recibido, como han escuchado ustedes en el testimonio que se ha dado en esta tarde, y las razones por qué se está llevando a cabo este culto de acción de gracia dedicado al Señor en gratitud, en agradecimiento por todas sus bondades y sus favores recibidos. Yo he escuchado a lo largo de años decir a varias gente, a muchas personas, decir que no creen en milagros, que no son creyentes en milagros. Generalmente la ciencia no cree en milagros. Generalmente la filosofía, los filósofos no creen en milagros. Y desafortunadamente nuestra generación, en la que estamos en el siglo XXI, no cree en milagros. Pero nosotros como ministerio, y no solo como ministerio, sino como hijos de Dios, hijas de Dios, no es que creamos, no es que tengamos una creencia en milagros, sino que nosotros mismos hemos experimentado los milagros de Dios en nuestra vida. Hemos visto en experiencia personal lo que Dios ha hecho a través de una sanidad, a través de una respuesta a una petición, lo que ha hecho en nuestra familia, lo que ha hecho en la vida de la iglesia en general. Entonces, no es que nosotros tengamos una creencia vaga en que hay milagros, sino que nosotros mismos somos un milagro viviente de Dios. Si alguien pregunta, bueno, pero ¿alguien me puede mostrar un milagro? Yo levanto la mano rápido. Yo soy un milagro. Soy el resultado de la intervención de Dios en mi vida. Recuerdo recientemente, hace un año exactamente, en Semana Santa del año 2025, yo recuerdo que estaba en una condición muy crítica de mi salud, pensando que ya todo pues había terminado. Y un año después me puedo parar aquí, hermano, para testificar y para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto algún milagro de Dios en su vida? Yo creo que sí, hermano, porque hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en la vida de muchas personas aquí en la familia y en la vida personal de cada uno en esta congregación. ¿Cuántos son un milagro de Dios? ¿Cuántos han visto un milagro de Dios? Entonces, somos un milagro. No es que estamos con una creencia vaga en lo que Dios hace, sino que nosotros mismos somos una expresión de lo que Dios hace en nuestra vida. En el libro de los Salmos hay innumerables salmos, cantidad de salmos, casi todos hablan de gratitud, de agradecimiento. Hoy voy a leer dos, pero quiero referir uno que es bien especial. El Salmo 103 dice, el Salmo 103, que para nosotros es conocido como un salmo de oro. Es un salmo, le decimos salmo de oro porque es como el Salmo 121, es como el Salmo 23, el Salmo 103, porque dice este salmo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque esa tendencia que tenemos nosotros de olvidar lo que Dios hace con nosotros, somos muy proclive a olvidar. Tenemos una tendencia que es bien rápida a olvidar de dónde Dios nos saca, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas,
y todos los beneficios de Dios en nosotros. Ese salmo dice que este hombre, que era el rey David, le hablaba a sí mismo, a su alma. Se hablaba a sí mismo y decía él: bendice, alma mía, a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados son perdonados por Él. Él es el que sana toda tu dolencia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Imagínense que no se sabe cuántas veces Dios nos rescata de la muerte. No lo sabemos. No se sabe si miles de veces Dios nos ha rescatado de la muerte. Dice, Él es el que te corona de favores y misericordia. Un día que nosotros nos levantamos y se nos olvida dar gracias, o tal vez es muy tarde, o tal vez, qué sé yo, tenemos alguna cosa presurosa y no le damos gracias a Dios, pero ese día Dios nos sigue amando, sigue extendiendo su misericordia hacia nosotros. Por eso dice, el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Entonces este salmo habla y cubre cada cosa que nosotros, por la que nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Y si nosotros tenemos gratitud a Dios, podemos examinar nuestra vida, hacer un autoexamen y nos vamos a dar cuenta que son miles de razones las que nosotros tenemos para darle honra, gloria a Dios, para darle gracias por lo que Él es para nosotros en nuestra vida. Yo sé que la hermana hoy pues no abordó esto, quizá por discreción. Yo no lo voy a decir ampliamente, ¿verdad? Y no solo la hermana que dio el testimonio, sino muchos hermanos acá en la iglesia no abordan tal vez este tema por cuestiones de discreción, pero sí sabemos cómo Dios ha intervenido en la vida económica de muchas personas aquí dentro de la iglesia. Sabemos cómo Dios ha bendecido los trabajos, cómo Dios ha bendecido los empleos, Dios ha bendecido los negocios, cómo Dios ha prosperado, de manera que algunos hermanos y hermanas que tienen negocios en esta congregación han venido a ser un testimonio, un ejemplo para aquellos que también queremos emprender algún negocio. Amén. Y hemos visto la mano de Dios todopoderosa glorificándose en la vida económica de muchas personas en esta congregación. Yo sé que las iglesias, muchas iglesias, tal vez no todas, echan su mirada cuando se trata de la economía, echan su mirada hacia los países del norte. Y dicen, si yo tuviera una oportunidad, si tuviéramos la oportunidad de que los cristianos del norte nos ayudaran, eso sería grandioso. Pero le voy a dar testimonio de algo. Lo que usted ve acá en la iglesia y lo que usted va a ver en los próximos días en la congregación, se ve estas paredes, ve este edificio, ve el edificio de los niños atrás, lo que hemos hecho también allá atrás. Ve, por ejemplo, este templo bonito con piso muy lindo. Ve los muebles que hay en este templo, y todo lo que aquí se ha hecho no vino del norte. No vamos a decir que el 100% fue aportado aquí nacionalmente. Sí, vamos a decir que una pequeña parte, en algún momento, hermanos que han conocido de nuestro ministerio han querido sembrar en este ministerio. Pero, por ejemplo, cuando nosotros compramos esta propiedad para este ministerio, nadie del norte nos dio nada. Fueron los hermanos de la iglesia aquí los que dijimos hace
casi 29 años. Estábamos aquí había un terreno vacío y había unos árboles aquí y nos reunimos aquí bajo esos árboles y empezamos a creer y a decir, Dios nos bendecirá. Y me recuerdo que dijimos aquel texto de Nehemías, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y Dios lo hizo. Confiamos en Dios y Él nos prosperó. Compramos la propiedad y con la ayuda de todos los hermanos, con la bendición de Dios, se empezó a edificar este templo. Y hay, como dice aquel dicho, las cosas mejores aún están por venir. ¿Usted lo cree? Amén y amén. Entonces, son muchas las razones que nosotros tenemos para darle gracias a Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. En el Salmo 96, rápidamente voy al Salmo 96, me permite encontrarlo. Salmo 96, permítame. Veamos. En el Salmo 96, dice ese salmo, porque todos los salmos del 90 al 100 son salmos de gratitud. Salmos que expresaron una acción de gracia a Dios por favores recibidos. Como he citado, por ejemplo, el Salmo 103. Fueron escritos por diversos autores, pero todos estos hombres tuvieron un corazón profundamente agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. Y como nación también, el pueblo antiguo como nación de Dios, como pueblo de Dios, expresaba su gratitud por medio de los cantos. Hoy en día, usted sabe, el canto cristiano ha dado un giro. El canto cristiano ha dado un giro en el sentido de que se ha vuelto más un espectáculo y un mercado más que una expresión de gratitud. Pero en la Biblia, los cantos que están contenidos en la Biblia, como es el caso de los salmos, son cantos de gratitud. Todos los 150 salmos son cantos de gratitud. Entonces, dice aquí el Salmo 96:1, si usted lo encuentra y me quiere acompañar, si no, yo lo voy a leer. Cantad a Jehová cántico nuevo. Amén. Cántico nuevo. Debe haber una razón para que haya en nuestra vida, en nuestra boca, una canción nueva. Amén. Un cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Entonces yo anoté aquí que los cantos son una expresión de gratitud. La gratitud no solamente se expresa con palabras, la gratitud se expresa también con canciones que hablen de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Qué importante es que nosotros como pueblo de Dios, como gente de Dios, aprendamos a agradecer a Dios, aprendamos a cantar a Dios con gratitud. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y como yo he sido un apasionado por servir a Dios en mi vida, a mí me gusta mucho aquel texto de la Biblia que es uno de los lemas que yo leo continuamente, que está en el libro de Daniel. Cuando Daniel fue llevado, dice que era muy jovencito, era un adolescente, probablemente tenía 15, 16 años de edad.
Dice que Daniel fue llevado cautivo de la tierra de Judá, de la nación de Judá, hacia la tierra de Mesopotamia, de los caldeos en Babilonia. Pero este texto a mí me gusta mucho en el libro de Daniel. Cuando ellos llegaron, todos los cautivos, los jóvenes cautivos, el rey, el emperador de la época que gobernaba el mundo, Nabucodonosor, le mandó a sus jefes militares y les dio esta orden: busquen entre todos los cautivos muchachos que sean idóneos, muchachos que tengan buena apariencia, muchachos que tengan estatura y que tengan capacidad, o sea, que tengan dones para estar en el palacio del rey, en la corte del rey. Entre esos muchachos habían 4 que destacaban, no eran los únicos, pero habían 4 que destacaban: Daniel, y los otros, ¿cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. Y todos eran altos, apuestos, bien parecidos como nosotros los varones aquí en enseñanza de agua. ¿Quién dice amén? Amén. Y entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Cuando hablamos del canto de gratitud, que por cierto, ¿verdad? Hay un himno que así se llama, un canto de unos 50 años atrás que se llama Canto de Gratitud. Por cierto, son cantos que ya casi no los cantamos tal vez porque los desconocemos. Pero cuando se habla de el canto de gratitud en general, las canciones de gratitud, digo, debemos buscar muchachos y muchachas, jóvenes y adultos que sean idóneos para cantar a Dios, porque el canto es una expresión de gratitud, porque también la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Quizá muchas veces no nos percatamos de lo que dice ese salmo, pero ¿qué le parece? Que cuando nosotros cantamos a Dios, Dios está presente en medio de la alabanza y Dios se glorifica por medio de la alabanza. Conocí un caso por mis años viajando a la selva, no solo de Nicaragua, sino de Centroamérica. Ojalá que todavía yo tuviera la oportunidad de viajar a las selvas de otras naciones. Pero bueno, en Nicaragua y en Centroamérica he tenido la oportunidad de viajar a la selva, a los lugares selváticos y hacer ministerio allí. Y conocí un caso de una persona bajo posesión demoníaca. Y mucha gente, usted sabe, cuando estas cosas pasan, la gente se agolpa y la gente tiene mucha curiosidad. Pero lo poco que hay en la gente es fe. Porque si hubiera fe, le diríamos al demonio fuera y el demonio saldría huyendo. Pero generalmente no hay fe. Generalmente hay curiosidad. Y mucha gente se acercó a esta persona y quiso intentar una liberación. Pero debe saber usted que cuando hablamos de posesión demoníaca, estamos hablando de un nivel espiritual que es un género que no sale sino solamente con ayuno, oración y un espíritu de fe y una vida en el espíritu. Porque nosotros hemos leído aquello que está escrito y se dejó escrito en la Biblia no para que tengamos temor, sino para que sepamos que cuando estamos tratando con este tipo de cosas, estamos tratando a un nivel espiritual, no a un nivel psicológico, no a un nivel psiquiátrico, no a un nivel de cuestiones sociales, sino estamos hablando a un nivel espiritual. Y entonces, en este caso, mucha gente se acercó
a esta persona e intentaron echar fuera, exorcizar el demonio. Pero no salía. Igual que sucedió cuando, acuérdense, aquel joven fue traído a Jesús. Y dice que lo trajo, el Padre lo trajo a los discípulos. Y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Entonces este caso era similar. Y se acercó, vino una persona con una guitarra. Y empezó a cantar. ¿Han oído ustedes esa canción? Nosotros aquí le llamamos la canción de fe. ¿Saben cuál es la canción de fe? Hay muchas canciones de fe, pero esta canción que nosotros le hemos cantado mucho aquí, creo que es, por cierto, de un ministerio español, y dice: nada es posible, nada es imposible para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas se moverán por su poder. Todo es posible al que cree. Y el hermano se acercó con una actitud de fe. Se acercó cantando en el espíritu. Y ese demonio que no salió por los intentos de muchos de echarlo fuera, cuando escuchó esta canción de fe, no pudo resistir más. Y el demonio salió huyendo. ¿Sabe por qué? Porque en la alabanza de su pueblo hay poder, hermano. En la alabanza de gratitud hay poder. Por eso dice aquí el Salmo, dice el versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Versículo 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses, si se pueden llamar dioses, ¿ok? Usted debe entender que cuando este texto se escribe, las naciones tenían sus dioses. Cada nación tenía sus dioses. Pero oiga lo que dice aquí, que todos los dioses de los pueblos son, ¿qué cosa, hermano? Ídolos, son objetos, son imágenes, no son dioses. Por eso en la palabra dioses allí está escrita con D minúscula, porque esos son dioses con D minúscula, es decir, ídolos, imágenes que no pueden ver, no pueden entender, no pueden oír, no pueden sentir. Dice un salmo, tienen manos, pero no pueden hacer nada. Tienen pies, pero no andan. Pero nuestro Dios, dice la Biblia, hizo los cielos y la tierra, y para nosotros solo hay un Dios todopoderoso y bendito, el Dios que nosotros adoramos y bendecimos desde nuestro corazón. Toda imagen que la gente llegue a adorar viene a ser un ídolo. Escuche lo que dice aquí, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová, el Señor, dice, hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Anoté también aquí, qué importante es aprender a reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Reconocer la grandeza de Dios es una forma de gratitud, que no hay nada más grande que Dios, hermano. No hay dioses en las naciones. Lo que hay, hermanos, solo son ídolos. Solo hay un Dios nada más que hizo el cielo y la tierra, y como dice el Salmo que leyeron más temprano, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El verso 7
Dice así: tributad a Jehová. Escuche esto, el verso 7. Y escogí este salmo porque me gusta también esto que dice el verso 7. Tributad a Jehová. ¿Qué es tributar? Es rendir, es dar a Jehová, oh familia de los pueblos. ¿Cuántas familias hay aquí? ¿Cuántas familias representadas hay aquí? Dice la Biblia, familias de la tierra. Tributad a Jehová. Den al Señor, oh familias de los pueblos. ¿Qué hay que dar al Señor? Hay que dar a Jehová la gloria y la honra. Por lo general, yo escucho mucha gente decir cosas de nuestra nación, hablar sobre nuestra nación. A mí, como un nicaragüense y como un nicaragüense con espíritu nacionalista, porque si yo no amo a mi nación como nicaragüense, nadie la amará como yo. Por ahí oigo decir que el gallo pinto es invento de otra nación del sur. Y oigo decir, en una de esas van a decir que el nacatamal también se inventó en Europa, ¿verdad? No vaya a ser que los que han emigrado vengan un día y digan es un gringo tamal, ¿verdad? El que tenemos en Nicaragua. Entonces yo oigo decir muchas cosas de nuestra nación. Y a mí, en cierto modo, me llena de celo cuando hay gente que habla cosas que no son verdad de nuestra nación. Pero también cuando nosotros como nicaragüenses hablamos de nuestra ciudad, hablamos de nuestra nación, la primera cosa que tenemos que poner sobre la mesa de discusión es si nosotros como familia le damos a Dios la gloria y la honra debida en esta nación. Porque otro salmo dice que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Esta ciudad, esta nación, nuestra sociedad y nuestra familia serán benditas cuando nosotros le aprendamos a dar la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación al único Dios todopoderoso y bendito que existe y que hizo el cielo y la tierra. Amén. Denle la honra al Señor. Sí. Dar a Jehová la gloria y el poder. ¿Se acuerda usted que en la Biblia hay un rey que el libro de los Hechos menciona? Ese rey se burló de Dios. Ese rey mató a muchos cristianos. Y ese rey pensó escaparse del juicio de Dios. Porque hoy en día, pues hoy tenemos un discurso, sobre todo en redes, tenemos discursos de gente diciendo que Dios solo es amor y que Dios solo es gracia. Y amor, 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 como decía aquel movimiento, ¿verdad? De los años, de casi 80 años atrás, amor y paz. Amor y paz, amor y paz, amor y paz. Y es verdad, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y el que siembra para la carne, de la carne segará condenación y corrupción. Y este rey se quiso burlar de Dios. Y es grande la historia. Fíjese, cuando estaba reflexionando sobre esto, estaba leyendo la historia de este rey que en la Biblia lo llaman Agripa, el rey Herodes Agripa. Dice que este rey no era nadie. Y entonces viajó a Roma cuando no era nadie. Y se hizo amigo cuando el emperador Calígula era un joven, era un adolescente. Y se hizo amigo del emperador Calígula. Y una tarde dice que no era emperador todavía el joven Calígula, que se le conoce normalmente como Calígula.
Pero en la historia romana, en los historiadores romanos, lo llaman Cayo César, así era su nombre, Cayo. Y dice que estaba Agripa en el carro de Calígula dando una vuelta por la tarde. Y entonces Agripa le dijo a su amigo Calígula: cuando tú seas emperador, vamos a volver a montar este carro, tú como emperador y yo como tu servidor. Pero dicen que bajo cielo y tierra no hay nada que sea oculto. Y el cochero, el conductor del carro, pero quiero hacer la aclaración, que no era un Mercedes-Benz, ¿verdad? Ni era un BMW. Bueno, lo era, pero era de la época exactamente. Y dice que el conductor del carro era un espía del emperador. Y escuchó cuando el rey Herodes le dice a su amigo Calígula esas palabras. Entonces el conductor del carro, el chofer del carro, fue y se lo dijo al emperador. Entonces el emperador tomó a este Herodes y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Cuando estaba en prisión junto con un prisionero alemán. Y el prisionero alemán, por revelación de Dios, le dio una profecía y le dijo, dice que estaban conversando y de repente vino un búho, una cocoroca, y se sentó en un árbol junto a donde Herodes estaba encadenado. Y el alemán le dijo, ese búho hoy que aparece con buenas noticias para darte libertad, liberación. Pero cuando vuelva a aparecer en tu vida, este búho será el final de tu vida. Y pasó. Efectivamente, unos 3 días después, el emperador murió y Calígula era el sucesor. Entonces vino a ser el emperador de todo el mundo civilizado de aquella época. Y lógicamente soltó a Herodes de la prisión, de las cadenas, y dice, los historiadores dicen esto, no es un invento esta noche, sino los historiadores romanos, dice que le regaló una cadena de oro del mismo tamaño de la cadena de hierro con que lo habían tenido encadenado por tanto tiempo. Imagínese usted que no era una cadena para colgarse aquí con un dije, sino era una inmensa cadena como la cadena de hierro con la que había estado encadenado. Y lo liberó y lo hizo rey de Judea. Cuando fue rey de Judea, este rey mató a muchos cristianos. Y él pensó que la fortuna, que la bienaventuranza, que la felicidad le iba a seguir hasta el final de su vida cuando fuese un anciano. Pero se olvidó de lo que Dios había dicho. Y entonces dice que un día, una mañana, estaba dando un discurso. Y en el discurso que daba, él estaba vestido de ropas reales, pero las ropas reales incluían adornos de oro, es decir, como le dijera, era una vestidura adornada de oro y de plata, de manera que con los rayos de la mañana dice que la vestidura que él tenía brillaba. Yo no sé si han visto ustedes, bueno, sí lo hemos visto, ¿verdad? Pero se han fijado en esos adornos navideños
que tienen que son como un papelillo y que la gente los pone y que brillan con la luz. Entonces, los historiadores dicen que la vestidura era algo similar, solo que era de oro y plata. Y con los rayos de sol de la mañana, la vestidura brillaba. Entonces, la gente que lo veía en la tarima hablando al pueblo empezó a decir: esta es la voz de Dios y no la voz de un hombre. Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Y desafortunadamente, ese hombre, como muchos de nosotros, no reconoció, no se paró en un momento y le haya dicho a la multitud, al menos un momento: no soy Dios, soy un hombre, sino que siguió hablando y se llenó de jactancia, porque la gente decía: es la voz de Dios y no la voz de un hombre. Mejor dicho, es Dios el que está hablando y no un hombre. Los estudiantes de la Biblia, aquí tenemos muchos estudiantes de la Biblia, y en esta nación nosotros tenemos más de 7,000 estudiantes que hemos graduado de nuestros programas de estudio. Pueden leer la historia de este hombre y pueden leer lo que dice el libro de los Hechos. La historia secular dice que cuando él siguió hablando y hablando y hablando, lleno de jactancia, pensando que se había escapado de Dios, dice el historiador que vino un búho y se sentó en un árbol cerca de donde él estaba hablando, a la vista del rey. Y la presencia del búho significaba el fin. Pero la Biblia dice que en ese instante, cuando él no le da la gloria y la honra a Dios, dice que un ángel descendió del cielo y lo hirió y murió comido de gusano. Ahora, esta es una historia trágica, pero en medio de esto nosotros aprendemos algo, como dice este salmo. El verso 8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, pero oiga, la honra debida a su nombre, porque Dios no comparte su gloria y su honra con nadie. ¿Se acuerdan ustedes de Nabucodonosor? Nabucodonosor fue un caso similar, y Nabucodonosor dijo: esta ciudad, Babilonia, la que yo construí con la fuerza de mi mano y para gloria de mi majestad. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Lo que sucedió es que se le quitó la razón y se le echó por 7 tiempos para que viviera con las bestias del campo, porque no le dio la honra y la gloria al Señor. Así es que aquí dice: traed, dad a Jehová la honra debida a su nombre, y traed ofrenda y venid a sus atrios. Claro, nosotros hoy en día, como también hay mucho ataque hacia la cuestión financiera, hay mucho que se dice sobre la cuestión financiera, entonces nosotros nos damos el lujo de no honrar a Dios también con nuestras posesiones. Pero la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de monto. Dice el verso 9, por favor, voy terminando ya: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad y temed delante de él toda la tierra. El temor de Dios, aprender el temor de Dios es una forma de gratitud. La Biblia dice que el temor de Dios, hermano, es el principio de la sabiduría. ¿Alguien quiere ser sabio? Si hay alguien que quiere ser sabio, claro, nosotros queremos ser sabios según nuestra norma humana. Nosotros queremos ser sabios según nuestros parámetros humanos. Y está bien, yo no digo que está mal,
Está bien que enviamos a nuestros hijos a la escuela, que enviamos a nuestros hijos al colegio, que enviamos a nuestros hijos a la educación superior, a las universidades, está bien. Pero la Biblia dice que si alguien quiere tener verdadera sabiduría, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es comerse la uña. El temor de Dios no es que nos agarre temblorín. El temor de Dios es poner delante de nosotros a Dios en todas las cosas. Es poner a Dios primero en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que nosotros emprendemos. Y por último, dice aquí, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Y dice esto el versículo 11 y 12. Alégrense los cielos y gócese la tierra. ¿Qué hay en el cielo y en la tierra? Aquí no está hablando de que las nubes se alegren, que las galaxias se alegren, que los planetas se alegren. Tal vez sí, pero está hablando de seres vivientes. Está hablando de nosotros. Alégrense y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que esté en él. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Finalmente le diré, es válido que nosotros nos alegremos en Dios. Es válido que nos gocemos en Dios. Es válido que celebremos, porque la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír. No vamos a pasar toda la vida llorando. No vamos a pasar toda una vida compungido. No vamos a pasar toda una vida sin uñas. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Y el tiempo de reír es tiempo de agradecer a Dios. Es tiempo de gozarse en Dios. Porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay que aprender a regocijarse porque el gozo también es una forma de dar gratitud, de agradecer a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Todos nosotros, hermanos, somos un testimonio. Todos nosotros. Si cada uno de nosotros se pone a contar, cada uno de nosotros escribiría un libro para dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero se espera de nosotros que al menos nosotros tengamos palabras de gratitud y tengamos acciones de gratitud con que nosotros honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias esta tarde, esta noche, por atender este mensaje. Que Dios les bendiga y pasen una feliz noche. Denle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso.